En esta clase vamos a ver los sistemas de medición de ángulos, dos sistemas de medición de ángulos, que ustedes ya conocerán de manera formal o informal. El primero es el sistema sexagesimal, ¿verdad? Grados, minutos y segundos, que es con el que más nos hemos manejado hasta ahora. Y vamos a introducir el sistema de medición circular. Para esto vamos a considerar dos circunferencias concéntricas con centro en el punto A. La primera es la circunferencia que tiene centro en A y arco DF. Y la segunda circunferencia tiene centro en A también y arco EG. En las circunferencias concéntricas observamos los arcos DF y EG. Vamos a colocarle un nombre a cada arco, E y H. Esos arcos corresponden al ángulo central alfa, ¿sí? Que en este caso es 63,45 grados. Resulta que los cocientes, o sea, las razones, entre el arco FD de la primera circunferencia y el radio correspondiente a esa circunferencia, que es el radio, el segmento AD o I, como dice acá, el cociente entre E e I es igual al cociente entre el arco H y el radio correspondiente a la segunda circunferencia, que sería el segmento J, el segmento AE. Entonces, el arco sobre el radio de la primera circunferencia es proporcional al arco con el radio de la segunda circunferencia. Acá tenemos los valores del arco E, en este caso es 2,21, el radio AD es 2, el arco H es 5,54 y el radio J o AE es 5. Y el cociente, en esta celda tenemos el cociente entre el arco E y el radio AD. Lo mismo acá, tenemos el cociente entre el arco H y el radio AE. Ustedes pueden observar que da la misma razón. Quiere decir que el arco sobre el radio de la primera circunferencia es proporcional al arco con el radio de la segunda circunferencia. Bien, entonces, esto lo podemos escribir de la siguiente forma, que el arco E es al radio correspondiente a esa circunferencia, es decir, al radio AD, como H es al segmento AE, que es el radio de la segunda circunferencia. Esta razón depende del ángulo alfa. Cuando cambiamos el ángulo, esta razón va cambiando, pero siempre se mantiene la proporcionalidad entre el arco y el radio de ambas circunferencias. Vamos a ver qué ocurre cuando cambiamos la amplitud del ángulo. Vamos a ir observando aquí cómo cambian las medidas de los arcos y de los radios y el cociente. Entonces, movemos este punto, observen que el ángulo va cambiando y para cada valor de ángulo se mantiene la proporción entre esos cuatro segmentos y arcos de circunferencia. Observen qué pasa cuando llego a 180, ahí estamos cerca. Fíjense el cociente cuánto vale, 3,15. Ya esto les debe estar recordando a un número que conocemos bastante, que es el número pi. Bien, como dijimos, el cociente entre el arco y el radio depende del ángulo y eso nos da la posibilidad de tomarla como la medida del ángulo. Entonces, nosotros sabemos que cuando el arco sobre el radio nos dé 0,79, el ángulo es de 45,08 grados. Entonces, la medida del ángulo en el sistema circular
es la medida del arco, vamos a poner E, sobre el radio correspondiente a esa circunferencia, AD. O bien el arco H sobre el radio AE. ¿Y cuál es la unidad en este sistema que se llama sistema circular? La unidad es el radián. Y un radián es la medida del ángulo central que abarca un arco que es igual al radio de circunferencia. Es decir, cuando este arco mide lo mismo que el radio, estamos en presencia de un radián. Entonces, un radián sería la medida del ángulo central tal que el arco sobre el radio me dé 1. Vamos a ver qué ángulo sería. Vamos a tratar de aproximar este cociente entre el arco y el radio a 1. Es decir, vamos a moverlo hasta que nos dé aproximadamente 1. Observen, acá nos da 1, el radio y el arco tienen la misma longitud. Aquí esta diferencia es simplemente por el graficador. Y el ángulo, como ustedes observan, es de 57,19 grados. Ese es el ángulo central correspondiente a un radián. Entonces, un radián equivale a 57,19 grados aproximadamente, ¿verdad? Y esto deberíamos pasarlos los 19 centésimos a minutos. Y ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Ahora nosotros conocemos una equivalencia más cómoda para hacer el pasaje desde el sistema sexagesimal de medición de ángulos al sistema circular. Ahora, ¿cuál es la medida del ángulo central correspondiente a un giro completo? Si damos un giro completo, la medida del ángulo central sería la longitud de la circunferencia, que es todo el arco correspondiente a toda la vuelta completa, dividido el radio. Ahora bien, la longitud de la circunferencia es 2pi por radio, como habíamos estudiado en las clases anteriores, y lo divido por el mismo radio. Entonces, acá se puede observar que el ángulo correspondiente a un giro completo es 2pi. Y esta equivalencia es mucho más cómoda para hacer un pasaje de un sistema a otro. Entonces, sabemos que el ángulo de 360 grados, que sería un giro completo, es equivalente a 2pi radianes. 2pi radianes sería, si hacemos el producto acá, sería 6 y un poco más. Y eso significa que el radio de la circunferencia entra 6 veces y un poco más dentro de la circunferencia, del arco de circunferencia completa. Ahora, si 360 grados corresponde a 2pi, es evidente que la mitad de la circunferencia, el ángulo que es medio giro, equivale, como ustedes pueden ver acá, a 3/14, es decir, a pi. Y esa también es otra forma de hacer equivalencia. Sabemos que 180 grados es pi radianes. Entonces, en términos generales, podríamos decir que si x es la medida del ángulo en radianes y alfa es la medida del ángulo en grados, x es a pi como alfa es a 180 grados. Esta sería la proporción que a nosotros nos permitirá pasar de un sistema a otro. Y ahora vemos cómo lo haríamos. Vamos a suponer que tengo un ángulo de 30 grados. ¿Cómo lo expreso en radianes? Bien, sabemos que el ángulo en grados es a 180, como el ángulo en radianes es a pi. Esto es algo conocido por nosotros. Aquí podemos decir, aplicando la propiedad fundamental de las proporciones, que pi por 30 es igual a x por 180. Y de aquí fácilmente podemos despejar el valor de x, que nos daría el ángulo en radianes. 30 por pi sobre 180
podemos simplificar aquí 30 con 180, o sea que pi sobre 6 radianes equivale a 30 grados. Y ahora vamos a suponer que tenemos un ángulo en radianes, por ejemplo 2/3 de pi radianes, y quiero saber el ángulo en grados. Bueno, recurrimos a la misma proporción, x es a pi, como alfa es a 180. De aquí despejamos el valor de alfa, que sería 180 por el valor de x, que es 2/3 de pi, sobre pi. Simplificando pi y simplificando el 3 con 180, nos queda 120 grados. Es decir, que 2/3 de pi radianes es equivalente a 120 grados. Y de esta manera podemos pasar de un sistema a otro. Ahora, veamos en detalle el sistema sexagesimal. En el sistema sexagesimal tenemos grados, minutos y segundos. Y el grado equivale a 60 minutos, ¿sí? Es decir, que un minuto es la 60ª parte de un grado. Y un minuto son 60 segundos. Tomemos el ejemplo de un radián expresado en grados. Un radián serían 180 grados dividido pi, y eso nos da 57,2958 grados. Vamos a pasar esto a minutos y segundos. Entonces, podemos decir que 0,2958 es a un grado, como x minutos es a 60 minutos. De aquí, x es 60 por 0,2958. Y esto nos van a dar los minutos sobre 1. Esta cuenta nos da 17,748 minutos. Vamos a tomar la parte entera, que son 17 minutos, y la parte decimal la pasamos a segundos. 0,748 minutos a segundos. Bien, un minuto son 60 segundos. Entonces podemos decir que 0,748 minutos es a un minuto, como I es a 60 segundos. De aquí que I es igual a 60 segundos por 0,748 minutos sobre un minuto. Y esta cuenta nos da en segundos. 44,88, y lo vamos a redondear a 45 segundos. Esto quiere decir que el ángulo alfa, que es 57,2958 grados, se puede expresar como 57 grados, 17 minutos, 45 segundos. Y este sería el ángulo en grados equivalente a un radián. De esta manera podemos, un ángulo que está en grados con decimales, podemos pasarlo a grados, minutos y segundos. De todos modos, las calculadoras tienen una tecla para pasar en forma automática, que ustedes la tienen que buscar, reconocer y aprender a usar.
Y con esto tenemos los dos sistemas de medición de ángulos más utilizados, que son el sistema sexagesimal y el sistema circular.